Para Gustavo Parra, la cuestión social son temas de la manifestación de las desigualdades y antagonismos políticos, económicos y culturales anclados en las contradicciones propias del desarrollo capitalista, poniendo en jaque el poder hegemónico y atentando contra el orden social. Esto produce las desigualdades sociales. Esto fue lo que sucedió en las dos revoluciones, donde se buscó reivindicar a las personas que estaban socialmente oprimidas y viviendo como meros peones de un rey, por lo que conllevó a un cambio de raíz donde podemos observar el nacimiento de la cuestión social. ¿Qué es la cuestión social? Cuestión hace referencia a una pregunta, a la búsqueda de algo, a un conflicto que debe ser resuelto. Lo social tiene que ver con un conjunto de personas que comparten una cultura y que pertenecen a una comunidad. Ahora realicemos un viaje en el tiempo para conocer el origen de este concepto. A finales del siglo XIX se produjeron grandes cambios: la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y el Iluminismo. ¿Ustedes se acuerdan de los reyes? Estos eran los encargados de gobernar la sociedad, y junto a ellos se encontraba la Iglesia, a partir del teocentrismo, una doctrina que se encargaba de justificar el orden establecido. La mayor parte de la población se dedicaba a la agricultura. A partir de este sistema de producción se desarrollaba el comercio. Por último, también estaban los esclavos, quienes se encargaban de los trabajos más duros a realizar tanto para la nobleza como para los reyes. Este sistema de organización social se conoció como el feudalismo, pero a fines de este siglo el sistema social entró en crisis. Surgió la crisis de la agricultura, lo que generó grandes poblaciones con hambruna, y a esto se le sumó una crisis en la iglesia y las creencias religiosas. Los reyes no pudieron dar respuestas a estas incertidumbres que surgían en la sociedad. Empezaron a surgir los levantamientos, las guerras civiles, y de esta manera terminó la Edad Media, dando origen así a la Edad Moderna. Uno de los hechos más importantes, sin duda, fue la Revolución Francesa. Esta fue uno de los grandes cambios a nivel social y político. El antiguo régimen feudal fue reemplazado por la burguesía. La burguesía eran algunos monarcas con poder político, como también algunos artesanos y mercaderes que empezaron a ascender al poder gracias a la influencia del dinero. El sistema de producción agrícola fue reemplazado por el sistema de producción mercantil. Para que este sistema funcionara, necesitaban derecho a la propiedad privada y a la libertad, los cuales fueron conferidos por el Estado. El Estado fue el que suplantó al rey. Recordemos que el rey estaba designado por orden divina. El Estado, en cambio, era una cuestión de contrato social. Por otro lado, otro de los hechos tan importantes fue la Revolución Industrial, con aspectos tecnológicos que permitieron el avance de las máquinas a vapor y de las grandes industrias. El mercantilismo se vio beneficiado en estos avances, ya que se podría producir en masas ciertos artículos como la ropa, los muebles y un sinfín de otras cosas. Estos artículos, en principio, fueron elaborados en pequeños talleres artesanales, los que luego se convertirían en grandes centros industriales. Por último, también dio lugar a una gran clase trabajadora llamada después el proletariado. El iluminismo dio poder al hombre como fuente de toda razón y conocimiento. Esto dio lugar al avance y el desarrollo de las ciencias. De esta manera, la Iglesia empezó a perder influencia en la sociedad. Como podrán ver, estos tres hechos se relacionaron mutuamente para poder dar lugar a la época moderna. Si bien en esta época moderna hubo mucho desarrollo, se debe decir que no todo fue tan bueno. Un hecho muy relevante fue la migración masiva del área rural hacia el área urbana. Esto se debía al cambio del sistema de producción agrícola hacia el sistema de producción industrial, pues los centros urbanos eran atractivos para que las familias fueran a vivir ahí y poder trabajar. De esta manera, las diversas problemáticas fueron preocupación de muchos sectores, tanto políticos, intelectuales como religiosos. Fue así que empezó a surgir un término que englobaría a todas estas problemáticas llamado cuestión social. La Revolución Argentina, 1966-1973. Juan Carlos Onganía y otros militares, luego de derrocar a Ilía, llamó su dictadura Revolución Argentina.
La alta conflictividad política y social generada durante la misma y acosada por una insurrección popular creciente que incluyó una serie de pueblados entre los que se destacó el Cordobazo. La dictadura organizó una salida electoral con participación del peronismo. Presidencia de Cámpora, Perón e Isabel Martínez, 1973 y 1976. El 11 de marzo de 1973, Argentina tuvo elecciones generales, por primera vez en 10 años, con un abrumador triunfo del peronismo. Héctor José Cámpora fue presidente, pero el 13 de julio de ese mismo año renunció. El 23 de septiembre, Perón gana las elecciones luego de regresar de su exilio. Perón murió el 1 de julio de 1974. Su mujer, María Estela Martínez de Perón, le sucedió en su puesto, pero su administración estaba lastrada por problemas de debilidad política. En su gobierno nació la AAA, una organización parapolicial terrorista de extrema derecha, dedicada a atentar contra la vida de dirigentes colaboradores de izquierdistas. El proceso de reorganización nacional, 1976 y 1983. El 24 de marzo de 1976, una nueva sublevación militar derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, instalando una dictadura de tipo permanente. El proceso fue gobernado por 4 juntas militares sucesivas. En cada una de estas etapas, las juntas designaron como presidente de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Gigliari y Reinaldo Benito Biglione. El proceso de reorganización nacional llevó adelante un terrorismo de Estado que, según la Cámara Federal, violó en forma sistemática los derechos humanos y causó la desaparición de decenas de miles de personas. Según los organismos de derechos humanos, la cifra es de 30.000 desaparecidos. El gobierno de la Junta Militar dispuso una serie de procedimientos para neutralizar el germen subversivo. Las Madres de la Plaza de Mayo nacieron en respuestas al terrorismo del Estado. El sábado 30 de abril de 1977 se reunieron en la Plaza de Mayo, la utilizaban como un punto aglutinante para organizarse y poder peticionar a las autoridades por sus hijos desaparecidos. Sus marchas eran en silencio, con la cabeza agachada, en muestra del contexto actual del país, con pañuelos blancos en sus cabezas, un símbolo insignia hasta el día de hoy. El problema real vino más adelante. Para la Junta Militar era pertinente eliminar a todos aquellos individuos y colectivos que fueran traidores al régimen. No necesariamente tenían que ser guerrilleros, marxistas, leninistas, cualquiera de izquierda, con un pensamiento político comunista. Era perseguido, así murieron sindicalistas, políticos, artistas, intelectuales, poetas, entre muchos. Incluso murieron personas que no tenían nada que ver con una corriente política de izquierda o derecha. Tan solo tuvieron la mala suerte de aparecer en la lista que perseguía el régimen militar. Dentro del marco ideológico de la dictadura, heredera de muchos aspectos del nazismo, ya que persiguió y asesinó a judíos homosexuales en su centro de tortura clandestino, también secuestraron a mujeres e hijos de los desaparecidos, incluso mujeres embarazadas, las cuales dieron a luz en cautividad. En 1977 se distribuyó en la escuela un material gráfico dirigido a los padres con hijos en edad escolar titulado Cómo reconocer la infiltración marxista en las escuelas. En lo que se refiere al trabajo social del país, los impactos fueron inmediatos, aunque diferenciados. Algunas escuelas fueron intervenidas y otras fueron cerradas. La Escuela del Trabajo Social de Rosario, clausurada y cercada por motivos de público conocimiento. Luego, la carrera fue invalidada por los militares y muchos tuvieron que exiliarse. La historia argentina está marcada por la cantidad de golpes de Estado, atentados a la democracia. Sufrió la peor crisis, ya que este periodo se coronó como la decadencia argentina, donde muchos argentinos perdieron la vida y otros quedaron con secuelas psicológicas y un dolor que nunca pudo sanar.